Bueno, ya estamos listos, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de escuela bíblica. Estamos en nuestra clase dominical y estamos hablando acerca del panorama bíblico. Hemos avanzado desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento y hemos llegado ahora a la etapa de estar en el Hechos de los Apóstoles. Así que antes de iniciar nuestra clase de hoy, me gustaría que abriera su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Repito la cita, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Hoy estaremos tomando una clase basada en el libro de los Hechos, capítulo 12, cuando Pedro es librado milagrosamente de la cárcel. Tiene una enseñanza muy especial para nosotros, pero quiero que vean 1 Corintios 10, 11. Hablando de las advertencias en la historia de Israel, el Señor dice algo a través del apóstol Pablo y lo leo. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dediquemos este tiempo al Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos esta preciosa mañana por permitirnos, Señor, tomar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pido, Padre, que tú seas hablando a través de mis labios y tú seas abriendo nuestros oídos, Padre, para escucharte, Señor. Lo que anhelamos, Padre, es glorificarte, exaltar y reverenciar tu santo nombre, Padre. Tu gloria llena toda la tierra, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, las cosas que están escritas en la palabra de Dios están escritas como un ejemplo para nosotros, para que sepamos lo que debemos evitar, pero también lo que debemos imitar. Repito, las cosas que están escritas en la palabra de Dios son para un ejemplo para nosotros, sea para evitar hacer aquello o para imitar hacer lo bueno. En el caso de hoy tenemos los dos extremos en un mismo capítulo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 12. Me permitiré hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor les da una promesa a sus discípulos y les da una indicación: no se vayan de Jerusalén, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 vemos el cumplimiento de la promesa. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan suben a la oración y sanan a una persona. En Hechos capítulo 4, Pedro es librado con los apóstoles de la cárcel y les prohíben hablar de la palabra. Sin embargo, ellos oran y el lugar tiembla por la confirmación del Señor. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Y la historia va avanzando. Después llegamos a ver a Esteban, capítulo 7, y en el capítulo 9 la conversión del apóstol Pablo. Y en el capítulo 10, que fue el que vimos anteriormente, vimos cómo Pedro va con el centurión romano, con el hombre llamado Cornelio para compartirle de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo cómo él se defendió de lo que estaban acusándole porque había ido a comer con un gentil. Sin embargo, en Hechos capítulo 12, que es lo que vamos a leer el día de hoy, estaremos leyéndolo y reflexionando en algunos principios importantes de la palabra de Dios. Recuerden esto: estamos estudiando el libro de los Hechos para ver cómo se comportaba la iglesia neotestamentaria y de esta manera nosotros también comportarnos a la altura de lo que Dios quiere, los ejemplos que el Señor tiene para nosotros. Comienzo leyendo Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Vemos aquí un panorama bastante feo. El Herodes, que era el rey en ese momento, él empezó a maltratar a gente de la iglesia, empezó a golpear a las personas, empezó a llevar presas a las personas, empezó a amenazar a los hermanos, y era un momento crítico para la iglesia. La iglesia, a lo largo de toda la era que ha existido, desde que el Señor la fundó hasta ahora, ha sufrido persecución, ha sufrido maltrato, pero la iglesia permanece.
Sin embargo, aquí vemos algo muy triste. Hay un hombre que se llama Jacobo, que es uno de los discípulos del Señor. Dice hermano de Juan. Él toma a Jacobo y matan a Jacobo. Triste pérdida de él. Los discípulos que ahora eran 12, ahora ya simplemente son 11. Y como vio que a la gente le gustó que mataron a uno de los discípulos del Señor, entonces dijo, bueno, voy a agarrar a otro. ¿A quién agarró? Al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el líder en ese momento de los 12 discípulos. Y dice la palabra de Dios que le entrega a 4 grupos de 4 soldados, o sea, 16 soldados en total para resguardar a un solo hombre. Pero veamos lo que pasó a continuación. Hay muchas cosas que aprender. Lo primero que podemos aprender es que Dios tiene diversos planes para cada uno de sus siervos, pero no puedo adelantarme hasta seguir en la lectura. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, ya un día antes, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, aquí vemos 2 panoramas bastante distintos. Vemos al primer discípulo del Señor llamado Jacobo, que él sufre el martirio, sufre la muerte. Sin embargo, por otro lado, vemos al apóstol Pedro, que Dios decide mandar un ángel para liberarle. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿cuál fue la diferencia entre los dos? Quiero dar un pequeño detalle. Los 2 son parte del grupo íntimo del Señor. Los 2 son parte de los que fueron al monte de la transfiguración, los que entraron a la casa de la hija de Jairo, los que estuvieron con el Señor en el día que Él dijo que estaba triste hasta la muerte. Así que la diferencia entre ellos no es que uno sea más santo que otro, no que uno sea más bueno que otro. Aquí aprendemos un punto muy importante. Dios es soberano. Dios decide salvar al que Él quiera salvar y decide que el otro padezca el martirio cuando Él así lo quiere. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, un gran hombre, un gran profeta de Dios, sin embargo, Dios decidió que sus días iban a terminar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y debemos descansar en su soberanía, en que Él es totalmente soberano. ¿Qué significa esto? Que Él puede hacer lo que Él quiera, con quien quiera, cuando Él quiera y como Él lo decida. Y esto es muy importante de entender, que Dios es soberano. Por otro lado, también aprendemos algo muy importante. Si pueden ver en el versículo 5 de Hechos capítulo 12, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos a Pedro en un panorama bastante triste. Lo vemos atado con cadenas en sus manos, lo vemos custodiado en medio de 2 soldados, de un grupo de 16 soldados, lo cual para el hombre es imposible. Escapar de un soldado es posible, de 2 posiblemente, pero escapar de 16 soldados con cadenas en la mano dentro de un imperio donde Herodes está siendo el rey era sumamente imposible. Pero vemos aquí el panorama. Pedro estaba custodiado en la cárcel, sin embargo la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por él. ¿Cómo orarían al Señor? Señor, ten misericordia de tu siervo, libéralo, Señor, confórtalo, Padre Celestial, ayúdale, envía tu ángel, haz algo, Señor. La iglesia estaba orando por él. Y yo les animo, hermanos, a que aprendamos de esto. Necesitamos estar orando por el liderazgo. Necesitamos estar orando por cada uno de los pastores que nosotros conocemos. En el caso de ustedes, oren por nosotros, por
mi esposa y por mí. Oren por nosotros, que Dios nos ilumine, que Dios nos dé fuerza. Oremos por otros pastores también. Después de esta crisis, de esta pandemia, vendrán mucho desánimo en la vida de los pastores. Algunas iglesias quedarán, por decirlo así, en una crisis económica muy fuerte. Algunos pastores, una vez que esto termine, van a ir a su iglesia esperando que su iglesia esté ahí para apoyarlos, y sin embargo mucha gente va a regresar atrás. Sin embargo, debemos estar orando por los pastores, por los ministros, por los evangelistas, por las personas que están llevando el evangelio, la palabra de Dios. Les invito a cada uno de ustedes, y me invito a mí también, claro, por supuesto, a estar orando por los demás, de tal manera que se pueda decir así: hay una gran crisis económica, hay una gran crisis de salud, pero la iglesia no cesaba de hacer oración por esto. Había situaciones muy difíciles, pastores a punto de renunciar, pastores flaqueando, pero la iglesia haciendo oración por ellos. Les invito a que hagamos oración para que Dios tenga misericordia de todos sus siervos y pueda librarlos. Ahora, quizás no vemos esta situación muy presente en nuestra sociedad, pero en lugares como la India, como las sierras muy altas de algunos lugares, pastores están siendo acribillados, pastores están siendo muertos, misioneros están siendo torturados por llevar el evangelio. Oremos que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, basado en lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta hora, acerca de cómo la iglesia hacía oración sin cesar por él. Después de esto, el apóstol Pedro, cuando sale y piensa que todo es una visión, obviamente él sabe que al otro día va a morir, pero él sabe también que nada es imposible para el Señor. Después de esto dice la palabra de Dios, el versículo 11, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y vean lo que continúa, porque es un principio muy importante. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Oración. Estaban orando. Llega a la casa de Juan Marcos. Bueno, es Juan que tiene por sobrenombre Marcos. Vamos a aprender algo muy interesante en la siguiente sesión acerca de Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos. Pero la gente estaba orando aquí, y aquí hay un principio muy importante. Una señora llamada María pone su casa para la oración, pone su casa para que la gente esté intercediendo. Y yo te invito a ti que tu casa sea un centro de reunión, no solo para reuniones sociales, no solo para buenas comidas, no solo para buen tiempo en películas, que tú puedas abrir tu casa también para que la gente pueda conocer de Dios. Más adelante, cuando termine esto, si Dios nos permite, empezaremos a abrir algunas células, y espero que tú seas como María, la madre de Juan Marcos, y puedas decir: pastor, aquí está mi casa dispuesta para que hagamos oración. Mi casa es un altar para Dios y yo la dispongo para que podamos estar intercediendo por los hermanos. Es un buen ejemplo de María, pero pasa algo bien gracioso aquí. Pedro llega, por supuesto que cierta parte de su humanidad está un poco asustado, porque él acaba de salir de la cárcel, está como huyendo de la cárcel. Entonces, si alguien lo ve, puede acusarlo o pueden volver a meterlo. En este punto, él llega al patio de la casa de esta señora y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Imagínense que él llega y dice: buenas noches, hermana, Juan, buenas noches. Está hablando para que le abran la puerta, y sale una muchacha llamada Rode, sale a escuchar, pero de la emoción de que identifica que es la voz del apóstol Pedro, no abre la puerta y se regresa. Ahora, no la juzguen, pues simplemente está un poco nerviosa. Dice: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, verso 14, de gozo no abrió la puerta. Se emocionó tanto que va para adentro y les dice: Pedro está en la puerta. Ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro pues seguía gritando, ¿no? ¡Hey! ¡Hola! Y cuando le abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Y aquí, bueno, inclusive muchas veces vemos aquí algo bien curioso. La iglesia que estaba orando por la liberación de Pedro, cuando Dios libera a Pedro, dudan de esto. Y bueno, aquí vemos que Dios no obró necesariamente por la mucha fe de la gente, sino por su gracia soberana para rescatar
a Pedro. Sin embargo, la gente pues está atónita, ¿no? De repente tú estás orando por algo y te llega la respuesta, pues te quedas un poco perplejo. Sin embargo, aprendamos el principio del verso 17. Pero él, haciéndoles señal que callasen con la mano, pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Ahora, aquí hay algo bien interesante que podemos aprender de esto. Aprender a dar testimonio. Ese es un punto muy importante. Debemos aprender a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Te quiero preguntar, ¿cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios ha obrado a tu favor en un milagro? ¿Cuántas veces Dios te ha levantado de una crisis mental, de una depresión? ¿Has dado testimonio de esto? David decía en alguno de sus salmos, yo cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria, te confesaré delante de la congregación. No basta con simplemente saber lo que Dios ha hecho en nosotros. A través de este ejemplo vemos cómo Pedro les da testimonio y les dice, Dios me rescató, Dios mandó su ángel para sacarme de la prisión y gracias a Dios estoy yo aquí. Y quiero decirles algo, en nuestro nuevo tiempo, cuando Dios permita que volvamos a reunirnos, vamos a volver a llevar a cabo un tiempo de testimonios. Lo habíamos dejado de hacer por mucho tiempo, quizás solamente 4 testimonios se han dado en este tiempo que somos pastores, Marlene y yo, solamente 4 testimonios quizás yo he escuchado, pero a partir de ahora dejaremos que cada uno de ustedes en algún momento definido, con un orden definido, puedan dar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero mientras tanto, usted da su testimonio en la iglesia, usted también puede dar su testimonio con un vecino, puede dar su testimonio con un amigo. Puede usted llegar y decirle, mira, yo estaba en una situación como la tuya, pero Dios me rescató, Dios me ayudó. Un consejo que yo doy es nunca infle su testimonio de más. O sea, diga lo que es, lo verdadero, lo neto, lo que es, lo que pasó y lo que Dios hizo. Conozco algunos hermanos que con tal de hacer su testimonio más interesante, pues le meten tanta cosa que se vuelve increíble porque realmente no fue así como sucedió. Por otra parte, quiero darle un consejo. Si usted no es de nuestra iglesia o si es de nuestra iglesia, cuando se le dé la oportunidad de dar su testimonio, sea concreto y sea directo. Algunos hermanos, en algunas ocasiones, se les da la oportunidad de dar un testimonio y le dicen, por favor, use 10 minutos y termina dando 10 para la hora, ¿no? O sea, ocupa mucho tiempo del tiempo que le han dado para su testimonio y por eso muchas veces los pastores toman la determinación de no dar ese tipo de participación. Pero creo que es bueno dar el testimonio y también respetar el tiempo del ministro que va a compartir en ese día. Así que este es un buen principio. Después de esto viene algo que puede llegar a confundirnos. Dice, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro llega con ellos y sencillamente les da la noticia, les da su testimonio y les dice, avísenle a Jacobo y a los hermanos. Y quizás si es la primera vez que usted lee esto, probablemente ¡pum! Ya hizo un boom en su cabeza diciendo, bueno, ¿no estaba muerto Jacobo? ¿Por qué le dice que le digan a Jacobo? Y quizás usted diga, ay, Pedro no sabía que habían matado a Jacobo. Ninguna de las dos hipótesis es correcta. Jacobo del que está hablando aquí es de Jacobo el ministro, que ahora está como ministro en la iglesia de Jerusalén. Usted puede verlo en Hechos capítulo 15. Jacobo el hermano del Señor. Y aquí hay un principio bien oculto, que si usted no lo logra comprender, se está perdiendo de una gran lección. ¿Quién es Jacobo? ¿En qué momento apareció en la historia Jacobo y luego el hermano del Señor? ¿En qué momento apareció este Jacobo en la historia? Bueno, quiero que vean un punto muy importante. La palabra de Dios nos dice claramente que cuando Jesús anduvo en su ministerio terrenal, sus hermanos no creyeron en él, incluyendo a este Jacobo y a Judas, no creyeron en él. Pero después de la resurrección del Señor gloriosa, cómo se le aparece a sus discípulos, ellos son transformados y convencidos a través de esto de que Jesucristo era el Mesías y ahora dedican su vida en servicio para él. Aprenderemos mucho de Jacobo más adelante, pero veo aquí la comunicación que tiene Pedro con los líderes de la iglesia. Es importante estar en comunicación con los líderes de la iglesia y a pesar de que Jacobo había sido un incrédulo,
Después de varios años que habían pasado y él creyó en el Señor, se convirtió en uno de los líderes más fuertes de la iglesia. Lo aprenderemos en Hechos 15, usted puede irse adelantando para poder haber leído aquello. Pero bueno, desafortunadamente la historia, aunque para Pedro terminó bien, para los soldados no. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, nadie sabía. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Vean, Herodes era un hombre cruel. Algún día dedicaremos un tiempo especial para hablar todo acerca de Herodes. Pero Herodes mandó a matar a los soldados porque no pudieron guardar la vida de Pedro. En este punto, Pedro escapa y sigue su ministerio, ¿no? Pedro escapa y sigue haciendo la labor de llevar la palabra de Dios. Y lo siguiente que nos toca ver, que aunque es otra historia, yo quisiera primero recapitular lo que hemos aprendido en esta pequeña historia de la liberación de Pedro. Lo primero que aprendemos es que Dios es soberano y Dios puede librar a uno y permitir que otra persona padezca. Dios puede permitir que una persona se sane y puede permitir que otra continúe enferma para su gloria y para su honra, para algún propósito definido que Dios tenga. Dios puede permitir que una persona se levante de una crisis económica y Dios puede permitir proveer para esta persona en su crisis económica. Dios es soberano. Lo que debemos hacer es depositar nuestra confianza en Él, que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito. Por ejemplo, el apóstol Pablo nunca se curó del aguijón de la carne que él tenía, que algunos dicen que eran sus ojos. Así que algunos Dios puede sanar de sus ojos, como lo hizo con el ciego en algunos capítulos de Hechos, capítulo 3 y Juan capítulo 9, o puede dejar que siga ciego para la gloria del Señor, siga un poco mal de los ojos. Dios puede hacer lo que Él quiera. Primer principio, Dios es soberano. Segundo principio, la importancia de la intercesión por el pueblo de nuestro Señor. Tercer principio, debemos disponer nuestra casa para adorar y para orar al Señor. Y cuarto principio, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida es vital. Algunos de nosotros no nos gusta dar testimonio, nos da un poco de pena, y yo hablo de mí, yo casi nunca cuento mi testimonio, pero me veo animado a través de esto a comenzar a hacerlo para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos la siguiente historia, donde hay un solo principio que yo identifiqué como tal, pero que es muy importante y Dios quiere hablar en nuestra vida. Dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. O sea, está hablando de Pedro. Dice, está hablando de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Aquí hubo un problema sociopolítico, donde el rey Herodes tenía que abastecer ciertas partes de Tiro y de Sidón, que son lugares fuera de donde él estaba en Judea. Sin embargo, hubo un conflicto ahí, un conflicto de intereses, y entonces le estaban pidiendo que hubiese paz. El versículo 21 dice, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, vean cómo le estaba vestido, se sentó en el tribunal y les arengó. Estaba discutiendo con ellos, estaban palabreándose algunas cosas, les estaba reclamando, pero lo curioso está aquí, en el versículo que continúa, dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Empezaron a gritar, y dice la palabra de Dios, y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué terrible muerte, la muerte de Herodes, morir comido de gusanos. Se estaban comiendo, comúnmente los gusanos comen la carne que ya se pudrió en nuestra caja, en el cementerio, pero ahora estaban siendo comidos por gusanos mientras él estaba en vida, y así murió. ¿Qué aprendemos de aquí? Porque es una historia muy breve, yo no quiero meterme más en otras cosas. Lo que puedo ver aquí es que él no dio gloria a Dios, y por eso vino la condenación sobre su vida. Y me recuerdo mucho a la historia de Nabucodonosor el Grande. Nabucodonosor, que tenía un palacio, que tenía jardines, que tenía de todo, y un día el Señor le da una visión y le dice que si él no reconoce quién es Dios, entonces él vendría a ser como una bestia de carga.
Y algún día él andaba en su palacio y dijo, esto es lo que yo construí, esta es la gloria de mi majestad, esto es lo que con mi esfuerzo yo construí, la gran Babilonia, y el Señor lo hiere, y entonces él termina siendo como un animal, comiendo pasto, sus uñas le crecen, sus vellos crecieron, manera de plumas. ¿Qué aprendemos aquí? Para ser muy concretos, debemos de darle la gloria al Señor. ¿Cuántas veces como cristianos nosotros no le damos la gloria a Dios? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos engrandecemos y pensamos que es por nuestros logros, que es por nuestros méritos, que es por nuestra inteligencia, que es por nuestra guapura, que es por nuestro carisma que estamos donde estamos. Debemos aprender a darle la gloria, el crédito, el reconocimiento al Señor. Pongamos un par de ejemplos. De repente tenemos que aprender a reconocer nuestro estado económico. Algunos de nosotros, no, yo tengo porque yo soy una persona trabajadora, una persona responsable, soy una persona inteligente, soy una persona audaz. Pero debemos reconocer que cada una de esas virtudes provienen del Señor. Tanto que pudiéramos decir, gracias a Dios por mi casita que tengo. Gracias a Dios por el vehículo que tengo. Gracias a Dios por los dones que tengo. No podemos nunca quedarnos con el crédito de lo que hacemos. Si nosotros cantamos bien, predicamos bien, si nosotros glorificamos al Señor de una manera excelente, tenemos un buen trabajo, tenemos una buena familia, tenemos un buen matrimonio, es gracias a nuestro Señor. Yo le preguntaría a cada matrimonio, oye, ¿cómo está? No, es que mi matrimonio va bien porque yo soy una persona ejemplar. No, yo diría, gracias a Dios mi matrimonio va bien porque Dios me ha dado unos preciosos consejos y estoy tratando de seguirlos y Dios está bendiciendo mi vida. Dios está bendiciendo mi familia. Dios está bendiciendo mi negocio. Debemos aprender este principio, darle siempre la gloria al Señor, porque Él lo merece, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Te invito a que en este tiempo, si tú quieres, reinicies tu vida en ese sentido y cada vez puedas darle la gloria al Señor. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias al Señor. Gracias a Dios, mi negocio va bien. Gracias a Dios, mi familia está bien. Gracias a Dios, mi ministerio está creciendo. Porque Él es el que merece toda la gloria. Por otra parte, no esto quiere decir que tú no debes de hacer nada, que vas a llegar tarde a tu trabajo, que no vas a ser responsable, que no vas a aplicar la inteligencia que Dios te ha dado, pero estamos hablando en un sentido concreto de aprender a reconocer a Dios por cada una de las cosas que Él nos ha dado. Le damos la gloria y le damos la honra, no como en el claro caso de Herodes, que no le dio gloria a Dios y vino un juicio de parte de Dios para la vida de Herodes. Imagínate que algún día Dios tomara en serio nuestras palabras y que dijera, mi ministerio funciona porque yo soy fulano de tal y porque yo soy inteligente, y que Dios dijera, ok, te voy a dejar trabajar solamente con tu inteligencia, solamente con tu fuerza, y en ese momento todo caería, tanto el negocio, tanto la iglesia, tanto mi vida, tanto mi matrimonio, tanto todo, porque mi vida está sostenida en las manos del Señor y yo creo que tu vida de igual manera. Pero dice el versículo 24, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y bueno, una vez que Herodes murió, parece que se apaciguaron un poco las aguas, ¿no? Porque él era el que estaba persiguiendo. Y vemos aquí cómo Dios trata con la injusticia humana. Dios va a tratar con todo aquel que se está oponiendo a la palabra de Dios. Dios trae juicios tremendos y Dios es todopoderoso y doblega al más grande. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y el último versículo de este capítulo, aunque parece muy leve, nos enseña algo muy importante. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? Algunos de ustedes estuvieron en la clase pasada, ¿no? Andar repartiendo víveres y comida. Ahora, quiero que entiendan algo, porque este versículo es el que nos provoca un giro en la historia de los hechos. Antes de esto giraba en torno a Pedro, a Juan, a Jacobo y todos los discípulos del Señor, pero en este momento gira la historia y a partir de ahora vamos a hablar de Saulo, que posteriormente llega a ser Pablo. Dice la palabra Bernabé y Saulo, quiero que noten este orden, Bernabé y Saulo,
Saulo está siempre debajo de Bernabé al inicio. Cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora aquí vemos la unión. Aquí ellos traen a Juan Marcos. Parece que después de estar tanta gente reunida en su casa, Marcos está decidido a seguir al Señor y se une al equipo de trabajo de Bernabé y de Saulo. Es importante, como dije la semana pasada, incluir a otros en nuestro servicio al Señor, permitir que otros participen con nosotros. Aprenderemos mucho de Juan Marcos. Probablemente la siguiente clase no te caiga tan bien Juan Marcos y digas, ay no, me lo presentaron tan bonito y ahora resulta que hace esto, pero no te adelantes. Bueno, si quieres adelantarte a leer Hechos 13, puedes hacerlo. Sin embargo, lo único que te puedo decir es que Juan Marcos tiene el deseo de servir al Señor y sigue a Bernabé y sigue a Saulo. Tiene defectos como yo y como usted, pero sin embargo él está decidido a servir al Señor. Así que el Señor nos quiere hablar hoy, esta mañana, para decirnos: yo estoy en control de tu vida, yo soy soberano, yo decido, aprende a creer en mí, a confiar en mí y a descansar en mí. Dios quiere que le demos la gloria a Él. ¿Qué te parece si esta mañana, para terminar, le reconocemos al Señor con nuestra voz, tú y yo, al Señor, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y podamos darle la gloria? Yo quiero comenzar haciéndolo público. Yo reconozco que gracias a Dios yo he podido salir adelante después de la pérdida de mi familia. Gracias a Dios. No es gracias a mí, le doy la gloria a Él. Estoy convencido totalmente que si Él no me hubiese levantado, que si Él no me hubiese fortalecido, yo estaría totalmente en depresión, yo estaría totalmente en vicios, pero gracias a mi Señor, que Él tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Reconozco que mi ministerio está de pie, no porque yo sea inteligente, no porque yo sea capaz, no porque yo tenga la manera de expresión. Reconozco que mi ministerio sigue adelante porque la gracia del Señor día a día me envuelve. Su misericordia me levanta y su amor me impulsa para seguir adelante. Yo reconozco que mi matrimonio está firme y es gracias a Dios, porque Él nos da de sus consejos, porque Él nos da de su palabra, porque Él nos da de su perdón, porque Él nos da de su paciencia, porque Él nos da de su bendita bendición para seguir adelante. Y yo pudiera continuar así, y quiero que tú también en esta mañana lo hagas. En un tiempo de oración yo quiero estar cantando una canción, quiero estar ministrando al Señor, pero quiero que tú puedas reconocer, ¿sabes? Yo sé que tú dices, bueno, Dios ya lo sabe, ¿para qué se lo digo? No, abre tu boca y confiesa quién es el que merece la gloria, quién es el que merece el honor. Tomemos un tiempo para nuestro Señor. Yo lo he hecho público. Tú puedes hacerlo muy privado ahí, en tu corazón. Hay cosas que quizás ni has visto, como que tú puedes ir a trabajar porque Dios te ha dado unos pies para ir a trabajar. Te ha dado unas manos para llevar a cabo lo que tú haces. Te ha dado unos ojos para poder contemplar. Él ha sido bueno contigo y Él merece la gloria de cada una de esas cosas. Tus ojos